Ok, bien. Entonces, bueno, ya estando en el curso, recordemos primeramente tener muy en cuenta la información que hemos venido publicando. Ya ustedes saben que a través de este enlace se van viendo todas las novedades de lo que vamos viendo en este curso virtual. Entonces, no está de más recordarles precisamente la importancia de leer siempre los anuncios. A veces algunos de ellos no alcanzan a llegar a sus correos electrónicos o no alcanzan a estar disponibles para ustedes por múltiples motivos. Entonces siempre es bueno mirar la información de todo lo que se va compartiendo, todas las novedades que vamos teniendo en el curso virtual. De igual manera, recuerden seguir lo que vamos a tener en el curso y para este caso pues tenemos la actividad de aprendizaje número 4. Antes de observar las evidencias, reitero una vez más el uso de los materiales. Para este caso vamos a tener, aparte del material que vamos a explicar hoy, los otros elementos que siempre están en cada actividad. Hay un material de apoyo junto con un glosario. El material de apoyo, como es para la práctica personal, recuerden, los materiales, todos en conjunto, son para su aprendizaje. No afectan las calificaciones, por lo cual ustedes lo pueden realizar todas las veces que lo requieran. Van a tener para ese documento de material de apoyo una hoja de respuestas sugeridas en ese caso para que ustedes puedan verificar si lo han hecho adecuadamente o no. En él pueden practicar los temas que ustedes piensan que pueden ser necesarios, repasar un poco más aquellas partes en las que necesiten reforzar. Y en el glosario, especialmente en el glosario multimedia, ustedes van a encontrar los elementos necesarios para poder escuchar el vocabulario nuevo que estamos viendo. Practican la escucha y a la vez pueden practicar la pronunciación de aquellas palabras en las que siempre tienen dudas. Esto puede ser muy importante a la hora de necesitar realizar la grabación de algunas de las palabras o frases que de pronto le están costando un poco más. De igual manera, en el material de la actividad, especialmente en la parte del material multimedia, vamos a tener una sección de práctica de pronunciación que la estaremos viendo con el mayor detalle posible para este caso. Entonces, iniciamos con el material, que en este caso se llama What to Wear Today. Y ya en esta actividad de aprendizaje vamos a estar observando vocabulario sobre el vestuario, las prendas de vestir. Miraremos el vocabulario sobre los colores y también vamos a tener la explicación sobre utilizar adjetivos, en este caso para describir a una persona. Muy bien. Y ahí están las tres secciones, como decíamos ahorita. Primera va a ser sobre prendas de vestir, tipos de atuendos. En la segunda vamos a estar viendo el vocabulario sobre los colores. En la tercera tenemos la parte de descripción física y sobre los adjetivos. Muy bien, para la primera sección que tenemos acá, vamos a estar comparando la parte de algunos maniquíes que nos aparecen aquí. Nos va a aparecer en pantalla un texto. Ustedes pueden irlo siguiendo una vez ustedes estén utilizando el vocabulario. Para este caso nos van a colocar algunas características y aparte de lo que ustedes pueden seguir cuando estén escuchando y viendo el material, también es importante hacer algunas anotaciones para irme anticipando a lo que vamos a ver dentro de este vocabulario.
Acá nos dice, the mannequin wears a brown cap, a red t-shirt, blue jeans, and brown shoes. Muy bien. Lo primero que vamos a encontrar es que se utiliza el verbo wear. Este verbo espero que lo tengan muy en cuenta ya dentro de las distintas secciones, lo iremos viendo. El verbo wear traduce vestir, usar en el sentido de tener puesta ropa y precisamente llevar puesto o tener puesto. Todos estos verbos que en español utilizamos para indicar que la persona tiene sobre sí alguna ropa puesta, colocada, hace parte de su atuendo, de su vestuario. En inglés utilizamos el verbo wear antes que se confundan buscando usar, poner o cualquier otro verbo. Simplemente van a utilizar wear para indicar precisamente cuál es ese vestuario que ustedes se están utilizando en ese caso. Muy bien. Ahora, otra cosa que es bueno tener en cuenta es el uso del artículo a o su variante an cuando sigue alguna vocal. Como pueden ver, se describen distintas cosas de vocabulario que voy a mencionar. Primeramente aparece cap, la gorra. Aparece t-shirt, que es la camiseta. Aparecen los jeans y los zapatos, que son shoes. Muy bien. Como estamos describiendo prendas de vestir, que era lo primero que decíamos en esta sección, vamos a notar que se utiliza el a para indicar uno o una para nombrarla, por ejemplo, la gorra, a cap, para la camiseta, t-shirt, pero en los otros dos casos no se utiliza. Entonces, vamos a utilizar a o en, el artículo, cuando hablamos de cosas singulares. Hablamos de una gorra, de una camiseta. Entonces, en esos casos, colocamos a para decir, así como tengo marcada a t-shirt para hablar de una camiseta o a cap para hablar de una gorra. Pero no se utiliza con cosas plurales. Si yo digo zapatos, en ese caso no coloco a. Así como en español no diría un zapatos o unos zapatos, no se podría. Entonces, de la misma forma en inglés no se va a colocar el a en plural, pero sí es necesario al hablar en singular porque voy a decir, ese maniquí tiene puesta una gorra marrón en ese caso. Entonces, de la misma forma que en español debo colocarlo, sería muy raro decir el maniquí tiene puesto gorra marrón, camiseta roja. Le faltaría una camiseta, una gorra. Entonces en inglés se debe colocar el artículo justo allí adelante. Mientras que en plural no lo lleva. Entonces, muy pendientes allí esa diferenciación para el caso. Ok, perfecto. Otra cosa, como vemos, están marcadas algunas palabras. En este caso aparece brown, el color marrón. Aparece red, que es el color rojo. Aparece blue, que es el azul. Y aparece brown, que nuevamente marrón. Como vemos la posición de estas palabras, es bueno nombrar, aparte de que están marcadas en negrita, porque claro, van a ser parte de la explicación. Más adelante en el material, es bueno mirar que todos estos colores están posicionados justo antes de la prenda de vestir a la que están haciendo referencia. Entonces aparece brown cap para hablar de la gorra marrón. Aparece red t-shirt para hablar de la camiseta roja.
Aparece blue jeans para hablar de los jeans azules y brown shoes para hablar de los zapatos marrones. Entonces, siempre hay que tener en cuenta los colores son adjetivos, describen una característica del objeto, animal, persona sobre la que usted esté hablando. Entonces, como tal, los adjetivos deben estar siempre antes del objeto al que estén haciendo referencia. Entonces, tengan eso, por favor, muy en cuenta al momento de utilizar esta parte del vocabulario. Entonces, allí aprovechando para hacer la explicación y del mismo modo, como observan, brown cap al hablar de la gorra marrón y brown shoes, los zapatos marrones, vemos que los adjetivos en inglés no cambian. Esto lo expliqué en la primera actividad cuando veíamos las nacionalidades, que también son otros adjetivos. Los adjetivos en inglés no cambian por masculino o femenino. Tampoco cambian por singular o plural, sino que se mantienen iguales en todo momento. Entonces, para que lo tengan en cuenta una vez más, y de esta forma es mucho más fácil para ustedes estudiar este vocabulario. Entonces, bueno, ya hemos tenido allí la posibilidad con esta primera diapositiva del tema de mirar algunas sugerencias que siempre es bueno dar, porque esto les va a ayudar mucho al momento de ustedes realizar sus propias descripciones. Vamos a ir siguiendo brevemente algunas de las descripciones que aparecen. Obviamente ya cuando ustedes tengan el tiempo pues para estudiar el material por su cuenta, sé que estarán observando estos detalles y aquellos que de pronto sean más relevantes para ustedes y pues así lo pueden ir aprendiendo más rápido. Aquí comentan, the mannequin wears a gray t-shirts, blue jeans and a blue scarf. En este caso, una camiseta gris, jeans azules por si acaso, blue jeans, siempre en ese orden. A veces los jeans no son azules, entonces allí ya cambiaríamos blue por otro color si llega a ser necesario. Y aparece en este caso una bufanda azul. Entonces, como ya vimos algunos ejemplos, vamos a estar viendo una parte del vocabulario sobre justamente todas estas prendas de vestir. Sé que aparte de este vocabulario puede haber otras cosas, eso es normal. Allí en esta parte, para la imagen que tienen allí, pueden observar, hay unos números allí indicados para que ustedes los puedan tener en cuenta al mirar la descripción, pues estaremos viendo un vocabulario que de pronto pueda que sea lo suficientemente amplio, pueda que no, para ustedes en lo que van a ir observando y a irán mirando en la imagen el vocabulario que necesiten. El número 1 que teníamos acá es t-shirt, la camiseta que ya lo habíamos explicado anteriormente. Es uno a tener en cuenta y me voy a saltar unos numeritos un momento con el número 8 porque sé que lamentablemente algunos se confunden mucho con ese término debido a cómo utilizamos el idioma español. A veces en español, y esto, bueno, es una cuestión que depende de la región, creo, se utiliza suéter para hablar de las camisetas. En inglés es diferente. En inglés la camiseta es t-shirt, como dijimos ya arriba, y la palabra sweater hace referencia a lo que en español se le suele llamar buzo o abrigo, depende cómo lo quieran decir. Vemos el número 8 aquí en el centro de la pantalla con el señor que tiene la bufanda de azul. El número 8 es el sweater, tiene puesto
ese buzo encima. Y es a lo que en inglés se le llama sweater. Viene de la palabra sweat, que significa sudar, por cierto. Básicamente es para calentar a la persona. Ese es el objetivo. Entonces, al mismo tiempo, cuando buscan buzo, muchas veces les aparece más que nada la palabra relacionada con ese personaje que va al fondo del mar. Y bueno, no es el caso. Entonces, allí inmediatamente resuelven algunos detallitos que les evita tener que buscar traductores. Entonces, ténganlo en cuenta. En el número 2 vamos a encontrar jacket, la chaqueta. Dependiendo del material van a encontrar blazer. Entonces, allí como para hacer un poquito de observación. En el número 3 tenemos belt, el cinturón. Vamos a encontrar pants, los pantalones. También se puede conseguir trousers, que es también común en el vocabulario, pero pants es como, digamos, más estándar, no tan formal. Para el caso de las mujeres se consigue slacks. Entonces, allí como para tener en cuenta un poco el vocabulario. Vamos a agregarlo un momentico mientras estamos en esta diapositiva. Muy bien. Para el número 5 tenemos shoes, los zapatos, y socks, las medias. Allí el número 5 y el número 6 van muy relacionados. Vamos a rodar un poquito esto. Bueno, ahí se nos mueve el texto ahorita. Para la parte de número 7 tenemos tenis. Es muy común hablar de tennis shoes. A veces van a encontrar sneakers, que son zapatos que parecen deportivos, pero no son exactamente los de hacer deporte. Y se puede encontrar muchas veces sport shoes de ser necesario. Entonces allí también dejamos el término. Vamos a colocar un poquito más arriba para que no tape también lo que está más adelante allí en esa parte. En los zapatos deportivos, pues nos vamos a encontrar eso. A veces tenemos la posibilidad de hablar de, bueno, los tenis en español, pero es más común decir tennis shoes o sport shoes, si viene al caso. Sneakers, si son, como dijimos, ya hay ciertas marcas que aunque son informales, casuales y pueden de cierta manera servir para hacer deporte, no lo van a hacer precisamente. Entonces, ya sería una cuestión allí de uso. Muy bien. Seguimos, el número 9, shorts, bueno, debería ser shorts. Allí creo que nos faltó una letrica, hay que agregarla. Debe ir en plural en ese caso. Para, bueno, esos pantalones cortos que hay por allí. Bien, skirt, que es el número 10, la falda. El número 11, blouse, que es la blusa. En el número 12 tenemos dress. Dress hace referencia al vestido o traje en el caso de las mujeres. Eso es muy específico. Allí para este caso creo que podemos hacer algunas noticas con esta parte. Si es traje como de los que hay en fiesta, vamos a encontrar gown, que es el traje de gala, se podría decir, traje de fiesta. Y en el caso del traje de hombre, no hablamos del vestido como tal, nos vamos a encontrar tuxedo, que sería el traje elegante, el de chaqueta, bueno, saco y corbata, todo esto, eh, cuando hablamos de ese término, porque bueno, dress lo traducen como vestido, algunos lo traducen como traje, entonces, o para que tengan la referencia mental en ese caso. Tenemos handbag, si necesitan el bolso de mano, vamos a encontrar sandals, las sandalias allí.
high heels o simplemente heels. Pues high heels sería tacones altos. Si es solamente tacones que no necesariamente son altos, heels bastará para lo que ustedes necesitan describir. Cap, ya lo veíamos, la gorra. Coat, para el abrigo. Scarf, que sería en este caso para la bufanda. Gloves, los guantes. Tenemos purse, que sería el bolso. En este caso, la cartera, pues, para ser más específicos, jeans, como ya lo decíamos, que va en plural, igual que lo vimos con shorts, que lo explicaba, y pants. Y el número 22, swimsuit, para el traje de baño, que aparece ahí referenciado en la imagen en la chica que veíamos allá al fondo, metida en el agua. Entonces, para tener en cuenta al momento de utilizar esta parte del vocabulario. Muy bien. Sobre los colores, pues bueno, creo que más que nada observarlos, tratar de practicar el vocabulario. Vamos a encontrar red, que es el color rojo. Vamos a encontrar orange, el anaranjado. Tenemos green, que es el color verde. Vamos a encontrar blue, que es azul. Para el caso de algunos colores, como el azul y el verde, vamos a encontrar a veces vocabulario donde podemos utilizar light y podemos utilizar dark para referirnos a la variante clara y la variante oscura de ese color. Entonces podemos utilizar light green o dark green para hablar de verde claro o verde oscuro. Podemos encontrar light blue, dark blue para hablar de azul claro o de azul oscuro. O si ustedes tienen cualquier otro tipo de variante del color que quieran utilizar, siempre lo pueden averiguar. Un par de estas que podemos ver. Por ejemplo, verde oliva que dicen algunos. Bueno, olive green. Recuerden que como voy a dar una característica del color, esta característica debe ir antes del color porque es una característica que lo está definiendo. O si, por ejemplo, azul marino, es en ese caso se habla de navy blue. Entonces, al dar la característica, esta va a ir antes justamente de el color al que vayamos a hacer referencia. Tenemos yellow, que es el amarillo. Vamos a encontrar black, que es el negro. Tenemos purple. A veces van a encontrar violet, sea púrpura, violeta o cualquier otra forma en la que ustedes vayan a nombrar el color morado. Encontramos pink, el color rosa. Tenemos white, que es el blanco. Vamos a encontrar gray, que es el gris. En este caso con E. A veces vamos a encontrarlo en otras situaciones con A. Eso es más del inglés americano. Entonces, bueno. Pero gray es estándar e igual de ambas formas como lo consigan con A o con E. Se va a comprender. Tenemos brown, que es el color marrón. Tenemos beige, que es, bueno, una palabra de origen francés. Se utiliza mucho en distintos idiomas para referirnos a esa tonalidad de color muy común al hablar de vestuarios, aunque no es propiamente un color de los básicos que podríamos aprender. En este caso estamos centrados en la parte de las prendas de vestir, por lo cual es muy útil recordar esa palabra. Muy bien, avanzando en esta sección, vamos a pasar a la descripción física. Y para este caso vamos a utilizar los adjetivos de descripción, pero como decíamos específicamente en el físico. Ya más adelante, para el próximo nivel, estaremos viendo un poco más de vocabulario sobre cómo describir a las personas,
de la parte de, bueno, de sus características emocionales, pero el orden que vamos a ver de las palabras en las frases es el mismo, ¿ok? Algunos adjetivos se pueden utilizar para describir esas características de las personas, otros no tanto, todo depende. Ahora, vamos a mirar que para los verbos que utilizamos para hacer o indicar las características, pues al hacer la descripción de las personas, podemos colocar los adjetivos justo después de ellos. Tenemos el verbo be, cuando hablamos de que la persona es alta, es baja, etcétera. Become, que es convertirse o volverse, ¿sí? Por ejemplo, oh, the kid became taller. El niño se hizo más grande. Entonces, bueno, allí va a estar en esa parte. Tenemos el verbo look, que sería eh, verse o parecer de cierta manera. Y lo mismo seem, que también traduce parecer. Look significa mirar por si acaso, pero en el término de la apariencia de la persona significa verse o parecer de cierta manera. Entonces a veces los podemos utilizar de esa forma. Si utilizamos simplemente los adjetivos para dar características, como ya dijimos hace un momento, van a ir colocados delante del objeto o de la persona que están describiendo. Por ejemplo, a red apple, una manzana roja. Mientras que al mismo tiempo podemos decir the apple is red, es decir, la manzana es roja. Ya en ese caso, como vamos a utilizar un verbo que da la indicación, entonces ya el color pasaría a ser parte del predicado de la frase. Entonces ya no necesita ir antes del objeto. Es bueno que observen estos dos tipos de frases para hacer la diferencia entre uno y otro. Es muy importante para este caso que tengan en cuenta, como hemos venido viendo, las diferencias al momento de utilizar los adjetivos de forma atributiva, es decir, simplemente colocarlos junto al objeto o persona que estamos describiendo en comparación a cómo lo hacen cuando vaya de forma predicativa. Entonces, tengan en cuenta estos modelos de frases para que ustedes los puedan utilizar. Muy bien. Vamos a continuar aquí, ya habiendo visto los ejemplos, con algunas situaciones en las que podemos utilizar todo este vocabulario que ya vimos. Por ejemplo, she wears a yellow t-shirt, blue pants, and black shoes. Ella tiene puestos, en este caso, una camiseta amarilla, pantalones de color azul, zapatos negros. Muy bien. De todas maneras, es muy común que utilicemos los adjetivos de forma atributiva, utilizando el verbo wear o cualquier otro verbo que no sea específicamente de descripción, sino simplemente para indicar lo que tiene puesto. Vamos a utilizarlo de esta manera. Y confirmando lo que decíamos hace un ratico, vamos a tener adjetivos que no cambian para singulares o plurales. Red, por ejemplo, que es rojo. En español es rojo, roja, rojos, rojas, dependiendo de si hablo de cosas masculinas o femeninas, te hablo de una o de varias cosas. En inglés no hace falta pensar en eso, simplemente va a ser red en todos los casos. Lo mismo yellow va a ser siempre yellow y así sucesivamente. Entonces no es como para cuestión de complicarse en esta sección. Bueno, combinaciones que podemos hacer con los distintos adjetivos que veníamos viendo. Por ejemplo, she is tall and thin. Ella es alta, delgada. O he is a blonde tall boy. Él es un muchacho rubio y alto. En este caso debemos colocar a
porque vamos a hacer referencia a el muchacho. Entonces, allí va primero a y al final boy, el muchacho. Y las características como blonde y tall van a ir justo delante de la persona a la que estoy haciendo referencia. En este caso, el muchacho es un muchacho rubio y alto. Entonces, esas dos características deben ir antes del objeto. Por eso es que a veces algunas personas tienen la referencia de que en inglés se escriben las cosas al revés. De hecho, no es tan así, pero en la parte de los adjetivos sí aplica eso y creo que es la característica más notoria al organizar las palabras dentro de las frases, que es algo que hemos venido reforzando durante este nivel. Entonces tengan en cuenta siempre, sean dos, tres, sean las características que sean, todas van a ir antes del nombre de la persona o de la palabra que está indicando cuál persona o cuál objeto, animal, lugar estamos describiendo. Muy bien, algunos de los adjetivos que podemos tener en cuenta: athletic, cuando la persona tiene un cuerpo desarrollado que indica que hace actividad física; tall, cuando se es alto; o short, cuando se es bajo. No se utiliza big o small para hablar de las personas. Eso también hay que recordarlo. En ese caso son para objetos. Tenemos attractive o gorgeous para personas que son atractivas. Entonces, bueno, sí, en ese caso las dos son más o menos iguales en significado. Vamos a encontrar tanned para la persona que está bronceada. Tenemos slim o thin para la persona delgada, esbelta. Vamos a encontrar a veces skinny, pero skinny puede ser un poquito como que más de una connotación negativa. Entonces es mejor utilizar thin o utilizar slim para evitar, digamos, colocar palabras fuera de contexto. Podemos encontrar overweight para la persona que tiene sobrepeso. Aunque en inglés existe la palabra fat para hablar de gordos, no es tan común utilizarla porque, bueno, hay que evitar, digamos, tocar allí algunas cuestiones un poquito más sensibles. A veces podemos encontrar la palabra chubby o stocky. Vamos a colocarlas por acá por unos segunditos. Para hablar de las personas que podríamos decir, por colocarlo de alguna manera, que son gorditas o que son gruesas. Tratamos siempre como de buscar palabras para tratar de evitar cualquier malentendido. Es uno de esos temas en los que no siempre quiere meterse uno, así que bueno, muy a tener en cuenta. Entonces, allí les quedan los dos términos que de pronto podemos observar para esta situación. Vamos a encontrar beautiful, que se utiliza para mujeres y a veces para objetos, depende cómo venga el caso, para indicar que es bonita, hermosa. Para hombres el equivalente es handsome. No se utiliza, creo que es el único adjetivo que cambia hasta donde recuerdo en inglés, en la parte de masculino y femenino y solo en el caso de personas. Entonces, allí a tener en cuenta. Young, si es joven; old, si es mayor la persona. No hay problema en este caso de utilizar la palabra old. Está bien. Aunque obviamente hay otros términos que ya después irán aprendiendo que suelen ser muy utilizados a la par como para evitar decir directamente viejo, pero tampoco es algo tan negativo como de pronto lo podríamos pensar. Tenemos blonde para las personas que son rubias. Brunette para las personas, bueno, trigueñas. Ya esta palabra es un poquito allí más de observación. Brunette es más común que se refiera al color del cabello que al color de la piel en sí, aunque ya es una cuestión ahí sí
de descripción. En inglés no es muy común describir a las personas por el tono de la piel, entonces ya será una cuestión de que ustedes tengan eso a consideración al momento de hablar de alguien. Muscular, si la persona más que atlética, como decíamos hace un rato, es de bastante músculo. Tenemos bald, si la persona es calva. Y vamos a tener algunos ejemplos que reúnen precisamente esos tipos de frases que veíamos hace un rato, ya aplicando el vocabulario que teníamos allí. Por ejemplo, aparece por acá, she's tall and thin, ella es alta y delgada. She's a brunette, ella es una morena. Podríamos traducir en español, pues, a esa forma lo más cercano, a tall, thin brunette. En ese caso, como brunette puede ser un sustantivo también, le puedo colocar a para decir una morena y de esa manera complemento la frase. También se puede utilizar al hablar de la apariencia, colocarlo tanto de manera atributiva como de manera predicativa. Todo depende si hay presente un sustantivo o no. She is tall, ella es alta, pero si digo una mujer alta, entonces a tall woman. Entonces la posición del adjetivo o de los adjetivos, si hay más de uno, va a depender de eso. She is overweight, por ejemplo, o an overweight woman. Ya saben que en vez de a, se utiliza and cuando sigue un sonido de vocal, como en este caso. Entonces observen bien la posición de los adjetivos en ambos casos cuando estén repasando los distintos ejemplos que vamos teniendo en el material. Bien, pasamos a las otras secciones que tenemos acá. Vamos a ir a la parte de la contextualización, en la cual vamos a escuchar una conversación que se da en una tienda de departamentos y allí va a ver la descripción de varios atuendos que los distintos personajes de la conversación van a estar observando. Luego en comprehension se nos va a hacer unas preguntitas donde vamos a decir yes y no para decir si sí o no ocurren las cosas como aparecen indicadas allí. Y a la final le hacemos clic en Verify para mirar si respondimos correctamente. Recordando que esta comprensión se realiza basado en la conversación que sale en Contextualization. Así que ya saben a tener en cuenta esto. Muy bien, para la práctica número 1 vamos a tener algunas palabras de vocabulario. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la palabra, la vamos a arrastrar y la vamos a llevar hasta donde consideramos que debe ir. La colocamos en el recuadro correspondiente. En este caso, como ya, bueno, hay varias secciones allí, lo voy a retomar del archivo que ustedes saben que está allí en el material descargable. Como les dije, siempre tienen lo mismo ambos documentos, tanto el multimedia como el descargable, pero como no voy a estar haciendo los ejercicios, voy a ir mirándolos de este lado. La parte B de ese ejercicio de práctica que tenemos allá, vamos a estar enlazando también, así como vimos con el vestuario, los colores. Vamos a tener en pantalla los distintos colores y aparecerán a la izquierda. Bueno, en este caso aparecen para el archivo en la izquierda en palabras y a la derecha aparece el color. Ustedes deben relacionarlos unos con otros. Allí repasamos ese vocabulario que estuvimos viendo sobre los colores. La parte C, vamos a escribir allí las descripciones. Las tenemos en una sección, 5 descripciones y vamos a tener a 5 personas. Bueno, 5 maniquíes diría yo más bien. Cada uno de ellos va marcado con una letra A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Y esta misma la vamos a colocar en estas frases mirando cuál frase de las 5 que aparece allí corresponde a cuál maniquí. Si yo digo que la primera frase, por ejemplo, es del maniquí D, entonces a la número 1 le voy a escribir la letra D.
según corresponda al caso. Y para la parte D, hablando de la letra D, por cierto, vamos a tener en esta parte allí unas preguntas sobre lo que cada uno de los personajes que nos sale en pantalla tiene puesto y debemos seleccionar haciendo clic en la opción correspondiente de lo que la persona tenga puesto. Muy bien, para la práctica 2 vamos a tener primeramente allí, a manera de un ejemplo, algunas frases. Vamos a ir utilizando las palabras que nos aparecen en pantalla. Y esta lo podemos visualizar de igual manera en el material multimedia. Tenemos algunos adjetivos que vamos a ir observando y vamos a hacer frases con cada una de las personas utilizando esos adjetivos que ya teníamos allí. Vimos el primero, se nos da de ejemplo, y luego podemos ir utilizando los otros para describir al resto de personas que aquí aparecen. En la parte B de esta práctica vamos a tener algunas frases. Debemos observar a los personajes que aparecen allí y con ella vamos a seleccionar A, B o C cuál de las opciones completa correctamente la frase para hacer la descripción de la manera adecuada. Entonces miraremos a cada una de estas personitas que aparecen allí para seleccionar correctamente. En la parte C vamos a tener allí un ejemplo y debemos colocar las palabras en orden. Vamos a reorganizarlas para que la frase quede realizada correctamente. Entonces recuerden siempre colocar sujeto, verbo y predicado cuando es necesario en la frase. Recuerden que los colores, así como los adjetivos en general, deben ir antes del objeto que estén describiendo. De igual manera, recuerden que se utiliza a antes de los sustantivos que son singulares. La parte D van a tener allí una imagen y deben simplemente completar la descripción con las palabras que se necesiten. Puede ser una prenda de vestir, puede ser un color que haga falta. Miren la posición, miren el contexto. Si aquí me habla de dress, hay que mirar si falta el color, por ejemplo, relacionado en esa parte. O si me dice blue, entonces ya habrá que mirar qué prenda de vestir sigue después. Cuestión de mirar la posición y mirar el vocabulario que sí aparece para completar el resto. Muy bien, pasamos a la pronunciation practice. Allí vamos a tener distintas secciones a tener en cuenta. La primera de ellas nos va a reunir varios de esos sonidos que hemos venido practicando durante las distintas actividades en cada uno de los materiales. Vamos a tener como en jacket, como en blonde, R como scarf, E como tall, R como ordinary. Y luego vamos a encontrar varias palabras de vocabulario y las vamos a ir organizando en las distintas columnas que nos van a aparecer una vez estemos realizando este ejercicio de la pronunciation practice en el material. Entonces vamos a llevar las palabras a cada una de las columnas que corresponde. La parte B nos va a permitir escuchar las palabras de acuerdo a la entonación de las sílabas. Palabras de 2 sílabas que se entonan en la primera y en la segunda sílaba. Palabras de 3 sílabas que se entonan en la primera o en la segunda. Luego, para las palabras que van a aparecer allí de ejemplo, tenemos que escucharlas y mirar cuál es esa entonación, en qué sílaba se escucha más fuerte la tonalidad. Tenemos palabras de 2 sílabas o de 3. Se escucha más fuerza de voz al principio o en la segunda sílaba. Todo eso es bueno analizarlo.
A veces palabras que nos suenan como si fueran de 2 sílabas lo son de 3 o viceversa. Entonces, atentos a esa división. La parte C, como ustedes ya lo saben, van a tener allí la pronunciación de algunas frases. En esta ustedes tienen la posibilidad de repetir las frases grabando su voz y de esa forma van a practicar tanto la escucha como la pronunciación y al mismo tiempo se van acostumbrando a algunos patrones de pronunciación que ya veníamos viendo en este caso. Okay, perfecto. Eso en la parte de lo que es el material. Entonces, vamos a pasar un poquito a mirar la sección de las evidencias. En este caso vamos a tener 4 de ellas. En la primera vamos a tener el wiki, Describe Yourself. Sé que algunos han tenido problemas con la herramienta, entonces para evitar inconvenientes, ya realicé un cambio y en esa parte van a tener la opción de descargar el archivo adjunto de la evidencia. Aparece enlazado en las instrucciones, igual en la parte de abajo también lo pueden ver. Luego, allí van a colocar la descripción sobre ustedes. Sigan las instrucciones que se han ido dando y de esa forma ustedes van a poder enviar el archivo haciendo clic aquí en el botón ver evidencia junto con su descripción. Muy bien. Vamos a tener una actividad interactiva que se llama I Love Shopping. Vamos a mirarla brevemente. Esperamos que cargue. Allí está. Muy bien. Para este caso, entonces, vamos a tener algunos maniquíes. Se nos van a dar unas descripciones. Ahí apareció la descripción en pantalla. Léanla atentamente. Miren bien las características que se dan. Y luego, para ir avanzando, en ella debemos ir seleccionando cuál de los personajes que nos aparezcan iluminados aparecen de 2 en 2, cuál de los dos corresponde con la descripción que allí estoy teniendo. Entonces, eso va a ir aplicando a cada uno de los casos para ir completando la evidencia, ir haciendo clic en el maniquí que corresponde para cada una de las situaciones y descripciones que tenemos en ese caso. La tercera evidencia es Describing Outfits and Likes. En ella vamos a tener un archivo donde vamos a agregar algunas descripciones sobre vestuario y preferencias de las personas. Vamos a agregar unas imágenes que ustedes consideren que sean de referencia. Les describen cómo están vestidos y obviamente cuáles son las preferencias de estas personas. Adicional a las 3 evidencias que siempre tenemos en cada actividad, vamos a tener una actividad de consolidación para ir reuniendo el vocabulario que vamos a ir trabajando. Bien, vamos a tener 2 stages, 2 archivos que ustedes deben enviar. Ambos son grabaciones. En el primero van a utilizar, allí siguiendo el ejemplo, una descripción sobre un miembro de su familia. Si de pronto no lo quieren hacer sobre un miembro de la familia, pueden seleccionar a un amigo o persona cercana que ustedes quieran describir. Y en el stage 2 van a describir a una persona famosa que sea su ídolo, alguien que ustedes admiren. Pueden seguir el ejemplo que aparece acá y ya ustedes seleccionarán a una persona que ustedes consideren esta su preferencia. Tratar de indicar las características de la persona que le gusta vestir, cuáles son sus preferencias y bueno. Luego enviar a ambos archivos a través del enlace de la evidencia. Allí van a tener las instrucciones para poder enviar la información de manera correcta. Esas serían en esa parte las evidencias que vamos a encontrar en la actividad de aprendizaje número 4. Ya como estamos cerca al cierre de curso,
hago algunas anotaciones al respecto. Vamos a mirar en el schedule, el cronograma, para esta última parte del curso. Como ya estamos avanzando sobre la actividad de aprendizaje número 4, les recuerdo, esta actividad llega hasta el día 18 de abril. Para aquellos que no han podido ponerse al día con las actividades, recuerden primeramente seguirlas en orden, como habrán visto en la sesión de hoy. Siempre tratamos de ir acumulando conocimientos y por lo tanto es muy probable que, por ejemplo, en esta última actividad estemos utilizando cosas que ya estudiamos en materiales de las actividades anteriores. Entonces traten de seguirlas en orden, aunque no hayan podido empezar desde la fecha de la primera actividad. En la medida que vayan poniéndose al día, tengan en cuenta que ya después del 18 no tenemos más actividad de aprendizaje, pero tienen ustedes la posibilidad entre los días 19 y 26 de ir colocándose al día con las actividades que de pronto no hayan alcanzado a organizarse. Traten de dividir el tiempo para irlas estudiando. Recuerden hacer las evidencias solo cuando ya hayan estudiado los materiales para que de esta manera sea más sencillo para ustedes aprender. Y ya para el día 26 es el último plazo que vamos a tener para enviar las evidencias. Ya el día 27 yo estaría terminando de evaluar lo que se ha enviado en esos días para dejar allí las retroalimentaciones del caso, y el día 28 ya estaría publicando el listado de aprobados e iniciando el proceso de certificación de aquellos que aprueben. Recuerden que en tutorials tenemos un enlace allí que aparece a un video donde ustedes pueden observar cómo descargar el certificado. Normalmente puede tomar entre 5 a 15 días a partir del momento en el que se cierra el curso. Entonces es importante que podamos hacerlo a tiempo para que de esta manera no vayamos a tener inconvenientes al momento de hacer el proceso de certificación de quienes aprueben. Hay que decir que los foros, aquellos que son el foro de dudas, el foro social, van a estar abiertos hasta el día 28. El foro temático cierra el día 26, pues bueno, también es una evidencia junto con las otras evidencias de la actividad que corresponde. Entonces tengan en cuenta, vamos a tener espacios de comunicación abiertos, la mensajería que aparece siempre el iconito en la parte superior, el foro que está ahí en el curso y obviamente pues el grupo que tenemos como referencia. Entonces ya saben, pendientes a las fechas, y así va a ser el proceso de cierre. Vamos a tener estos días para ponernos al día luego de cerrada la actividad. Seguimos teniendo comunicación hasta final de curso y ya para el día 28 aparecen aquellos que hayan podido aprobar. Ya en estos días les voy a estar compartiendo al correo una información para que ustedes puedan estar al tanto de todas estas fechas y obviamente algunas indicaciones para esos días de final de curso.